de la edificación y también a la calidad de vida de las personas. A continuación, vamos a abordar otra mirada complementaria centrada en la integración de la reglamentación térmica con la calificación energética de viviendas. La actualización de la reglamentación forma parte de un escenario amplio, donde el desempeño energético de las edificaciones cada vez es más relevante y exigente. Como mencioné anteriormente, ya no basta con considerar todas estas exigencias de una manera aislada. Hoy es necesario entender cómo todos los factores interactúan entre sí y cómo las decisiones de diseño, especificación y modelación pueden influir tanto en el cumplimiento de las exigencias prescriptivas de la reglamentación térmica como en los resultados de desempeño energético de la calificación energética de viviendas. Para abordar esta relación, invitamos a Javier Durán Palma, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de posgrado en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid. Javier cuenta con una amplia trayectoria en eficiencia energética, arquitectura sustentable y certificación de edificios. Es socio fundador de la empresa BeGreen Chile, consultora y certificadora de edificios que ha participado en más de 600 proyectos, tanto en la región como en otros países, tanto en Chile como en otros países de la región. En esta oportunidad, Javier va a presentar un análisis integrado del cumplimiento de la reglamentación y la calificación, utilizando una herramienta de software que fue desarrollada por él mismo. A través de una demostración va a recorrer el proceso de análisis y cálculo energético, mostrando cómo los distintos parámetros influyen en cada uno de estos instrumentos y cuáles son las variables que hay que considerar para un estudio de estas características. Dejo entonces con ustedes a Javier Durán Palma. Gracias. No, este está perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si podemos pasar acá al monitor, Perfecto. Bueno, les comento, efectivamente, todos estos cambios que han venido pasando últimamente, desde fines del año pasado, en donde particularmente se han introducido cambios en la normativa nueva, como también se ha vuelto obligatoria, ¿cierto?, la calificación energética de vivienda, giraron como un entorno en el cual parecía como interesante plantear la idea de desarrollar una herramienta, en este caso un software, que permitiera realizar, tal como dijo Rodrigo, análisis de forma integrada de estos dos cuerpos normativos que tienen muchas cosas parecidas, pero también muchas cosas que son relativamente diferentes. ¿Ya? Este cuadro, de alguna manera, es un poco también el índice de lo que vamos a revisar. La presentación es un poco la explicación de esto y después vamos a ver un video que voy relatando yo mismo, en el cual vamos a ver cómo se aplica esta herramienta. Pero un poco antes de eso, explicar un poco el contexto. Hoy en día tenemos fundamentalmente el tema, digamos, que nos convoca, que dice relación con el análisis y la verificación del cumplimiento de la reglamentación térmica. Y por otro lado, en paralelo, tenemos como el desarrollo de la calificación energética de viviendas. Tal como decía la presentación anterior, se trata de una aplicación obligatoria, ¿cierto?, desde fines del año pasado, pero que también tiene un periodo, digamos, de varios años donde fue voluntaria, digamos, que de alguna forma logró ir preparando el terreno para la aplicación de esto. Por un lado tenemos una aplicación que es de tipo prescriptivo, ¿cierto? Vale decir que hay que cumplir. Básicamente no hay nada que discutir. Mientras que por otro lado tenemos una aplicación que es de tipo de desempeño. Vale decir, aquí sí nos van a medir un poco cómo está resultando la toma de decisiones que hubo en el desarrollo y la aplicación de la reglamentación térmica o los extras que uno quisiera incorporar. Lo interesante, y que de alguna manera también justifica el hecho de poder hacer este análisis de forma simultánea, es el hecho que, de acuerdo a lo que pone la reglamentación, a partir probablemente del próximo año, en lo que pone en el texto, no sabemos exactamente con precisión si va a ser así, este camino, el camino de desempeño, podría eliminar el camino prescriptivo. Vale decir, nosotros a partir de una cierta calificación obtenida, podríamos decir, ok, yo con esto también estoy cumpliendo mi norma térmica. Eso es interesante porque también podemos analizar después qué tipo de preocupaciones tiene cada uno de estos dos cuerpos normativos.
Por un lado, la reglamentación térmica básicamente apunta a la reducción de calefacción. ¿Ya? No se preocupa del calor, no se preocupa, digamos, del sobrecalentamiento, mientras que la calificación energética nos da tal vez una mirada un poco más amplia, en donde podemos como un poco, incluso hasta predecir de alguna forma cuál va a ser su comportamiento. Por otro lado, la actualización de la reglamentación, que es muy reciente, no está sincronizada totalmente, ¿cierto?, con la calificación, que sigue por ahora, después eso se va a modificar, un poco respondiendo a la normativa antigua. Entonces vemos que hay ciertos aspectos que tiene la reglamentación térmica, por ejemplo, como todo el tema de la ventilación, que no son parte de la calificación. Y al revés también, tenemos ciertos aspectos como todo lo que dice relación con el control solar, el control del sobrecalentamiento, que son parte de la calificación, pero no son parte de la reglamentación. Pero sin embargo estamos analizando un solo proyecto, una sola vivienda o un solo grupo de vivienda. Entonces, de alguna manera, la idea es que podamos abordar desde solo un objeto de análisis y poder variar, ir viendo cómo cada uno de los requerimientos se van cumpliendo y por otro lado la forma en la cual podemos ir como aprendiendo un poco también del desempeño energético. El proceso típico de análisis o de flujo de trabajo parte, digamos, con una geometría, como todas las cosas, que se podrá importar, que vamos a ver algunas formas de hacerlo. Un desarrollo bien estricto, digamos, de cómo se diseña la envolvente y luego una serie de grupos de análisis que tienen que ver, por un lado, con aspectos propios de la reglamentación y, por otro lado, aspectos propios que tienen que ver con la calificación energética de las viviendas. Este proceso, de alguna manera, termina, ¿cierto?, en la documentación, ¿cierto?, para ambos casos y, bueno, y posteriormente la subida de datos. Así que voy a pasar directamente a este video, ¿no? Ok. Siempre me manejo un poco con las computadoras, pero espero que no se pongan ustedes nerviosos más que yo. Ok. Vamos a ver un poco este proceso. Es un proceso que está grabado para poder conversar un poco. En general, como todas estas cosas, vamos a partir desde un proyecto, en este caso real. En este caso será de un proyecto que mi amigo Pablo Taluc felizmente nos prestó para poder hacer esta presentación. Es un proyecto real que existe en la calle Roberto del Río, acá en Providencia. Y la idea es que de alguna manera podamos como ir paseándonos por un poco la forma de trabajo que propone un poco la aplicación y que de alguna manera está también estructurada de forma tal de ir también respondiendo a los mismos conceptos que tienen por un lado la reglamentación térmica y por otro lado la calificación energética. Como ven, en este caso hemos rápidamente seleccionado una zona térmica en donde, dependiendo de las zonas climáticas en donde nos vayamos a desarrollar nuestro proyecto, podemos hacer un mini análisis. Ese mínimo análisis nos va un poco presentar algunos datos climáticos de forma tal de poder tener como alguna aproximación. En este caso, por ejemplo, definir zonas de asolamiento, periodos de sombra, zonas donde podamos tener algún pequeño estrés o algún tipo como de miramiento de las temperaturas exteriores, cuando esas temperaturas se les ponga un delta de temperatura producto de una cierta carga interna, etc. Es solamente una mirada para poder familiarizarse con el clima. Hay otros aspectos que son fundamentales para la hora de ir como preparando el terreno para esta modelación y que tienen que ver con la definición de ciertos aspectos como los niveles, ¿ya? Los niveles donde voy a trabajar. Esto está pasando súper rápido, pero es que son muchas cosas, pero no queda otra, ir un poco así. Hay diferentes formas de extraer la información, ¿ya? En este caso le estoy mostrando tal vez el proceso más típico, ¿cierto?, que es calcar, traer como una planilla de un DXF. Hemos hecho pruebas con Revit que también andan bastante bien. Pero por lo general, este trabajo lo que busca es poder usar como los planos existentes, la información disponible y avanzar, ¿cierto?, sobre la forma de trabajo que uno habitualmente hace. La mayoría de la gente acá serán constructores, arquitectos, habrá alguno que otro que es asesor en calificación o en estos otros temas. La lógica supone que vamos a modelar por vivienda. Cada una de estas diferentes viviendas vamos a modelar un poco basándonos, ¿cierto?, en la estructura
mental que tiene la calificación, que supone modelar prácticamente el aire interior. El aire restando todos los elementos y generando una volumetría en donde básicamente queremos representar la envolvente con todos sus componentes. En este caso estamos viendo la creación de una vivienda, que es súper simple, si se dan cuenta es básicamente un polígono que bajo ciertas condiciones va a adoptar como la configuración total que necesita una vivienda, que son básicamente todos los elementos que la configuran. En este caso tenemos al lado derecho un navegador que nos va a ir un poco mostrando cada uno de los componentes que aparecen ahí. La estructuración y la lógica de cada uno de los elementos que se componen probablemente tiene algunas diferencias con la forma de modelar tradicional. Voy a dar un ejemplo. El primero tiene que ver con que modelamos el aire y no otra cosa, o sea, por lo tanto nos vamos por el interior. Y por otro lado vamos a modelar elementos como ventanas, puertas, marcos, ¿cierto? Todos los elementos todo que son presentes en la envolvente. Y esta aplicación nos permite generar también como alguna complejidad, ¿cierto? Alguna complejidad en los tipos de elementos que vamos a introducir. En este caso estamos viendo, por ejemplo, la forma en la cual se pueden ir construyendo algunas ventanas, de alguna manera un poco más, llamémosla, no sé si compleja, pero sí más completa, de una descripción un poco mejor. Este mismo panel de ventanas nos va a permitir también ir definiendo tipos de apertura, algún tipo como de descriptores sobre el set, donde nos aparece la materialidad, el tipo, en fin, todas las características que vemos. Y por otro lado, vamos a tener también la posibilidad de ir adoptando el mismo lenguaje. Si se fijan, cuando nosotros tenemos acá las protecciones solares, todas estas protecciones solares están hechas con la misma lógica que tiene la calificación energética de vivienda. Vale decir, entendiendo que un balcón no nos interesa, nos interesa el balcón del vecino, que para nosotros es un techo. Asimismo, los muros proyectados también tienen como esa lógica en la cual no vamos a entender que se trata de un límite entre un rol y otro en el caso de un edificio, sino más bien un elemento que nos va a generar sombra. Esto que para efectos del mapa mental que uno puede tener de todos los elementos que van a afectar este análisis, no nos va a importar mucho si es que tiene que ver con el CEF o que si tiene que ver con la reglamentación. Aquí lo que nos interesa un poco reflejar la realidad del proyecto, con estas salvedades. En este caso, por ejemplo, la calificación sí le importa mucho la sombra y le importa también el tipo de sombra. La sombra cuando es local, como en este caso, va a afectar exclusivamente a esa ventana, así como también lo plantea el CEF. Pero hay otros elementos de sombra que vamos a ver que tienen como una lógica diferente, que se introducen para reflejar otros elementos propios de la envolvente. En este caso, los elementos proyectados tienen también asociado la generación de encuentros con la envolvente original, de forma tal de poder dar con los puentes térmicos que este tipo de elementos generan, porque básicamente son salientes, ¿cierto? Hay elementos que no necesariamente generan, así que uno eventualmente podría pensar que un toldo, por ejemplo, es un elemento que se pone, que no afecta la envolvente con su puente térmico. Entonces tenemos la alternativa de ir colocando y definiendo exactamente qué tipo de elementos estoy conectando. La lógica y un poco la estructura de la aplicación nos permite un poco también localizar nuestra vivienda en algunas de las zonas térmicas y particularmente poder dar cuenta como de la geometría solar que tenemos en este caso para diferentes ventanas. En el caso anterior, esto mira al oriente, tenemos acá una zona donde estamos protegiendo tal vez de manera correcta, tenemos una zona donde efectivamente entra la radiación solar durante la mañana. Acá tenemos el otro lado del año, ¿cierto? De equinoccio a equinoccio, perdón, de solsticio a solsticio. Entonces podemos ir entendiendo con diferentes herramientas cómo nos está quedando nuestro diseño, si es que está funcionando o no. Al margen que esto se contabilice de alguna u otra forma. La idea es terminar haciendo como un buen edificio al final, o un buen proyecto. Una lógica que es bien típica en la construcción es el hecho de usar tipología. ¿Ya? Esta aplicación recoge esa lógica de entender de que si tenemos, así como un bloque en AutoCAD, ¿cierto? Que uno lo diseña una vez, lo modifica y se modifica para todo el resto del edificio.
Aquí ocupamos un poco la misma lógica. En este caso, por ejemplo, hay dos bloques, dos tipologías que generan como, en este caso, un espejo. Y vamos a revisar, por ejemplo, la lógica de la sincronización. ¿Ya? En este caso, solamente para el ejemplo, pusimos acá una celosía que está puesta en esta tipología de vivienda, y cuando presionamos sincronizar, ya ese cambio aparece en el otro lado, en el departamento espejo. Olvídense el tiempo que uno se ahorra con esto, porque fundamentalmente estos cambios que uno genera como un ajuste, esto aplica todo a la materialidad y la forma. En general, el cambiarlos en un proceso de optimización es muy bueno que tengan como esta lógica paramétrica, digamos, de alguna forma. Entonces hay una serie de herramientas que ustedes van a ir viendo acá que tienen que ver con la organización, que cómo tenemos viviendas que son tipos, cómo se insertan tipologías, cómo se modifican elementos como en los diferentes pisos que tenemos. Por ejemplo, uno después de un rato ya empieza a generar como un catálogo de diferentes tipologías, ya sea para condominios, departamentos, hay como una cierta lógica para entender eso. En este caso, como ya tenemos definido un montón de alturas para este proyecto, sencillamente podemos usar esta herramienta para clonar este piso y llevarlo a las diferentes alturas. Naturalmente todo esto perfectamente sincronizado entre todas las partes y con ello ahorrarnos una cantidad de tiempo enorme. Fíjense que en este rato tenemos modelado, no sé, 4×8, 32 departamentos, con todas sus características en cuanto a la geometría, ¿no? Pero si se acuerdan al principio cuando vimos como el cuadro comparativo, hay un aspecto que es relevante también, yo creo que no solamente para el CEF, sino en general para los proyectos. Es un poco entender el contexto. Contexto. Entonces lo que vamos a ver es cómo traer el contexto cuando está bien. Hay veces que no está del todo bien. Vamos a aprovechar las mismas coordenadas de Google Maps para traer en este caso un modelo 3D que bueno, que estará como está, habrá que ver si está lo suficientemente actualizado, eso ya es pega uno. Uno eventualmente también puede traerse la foto y pegarla como fondo y dibujar encima. Pero si ya tenemos el 3D, nos ahorra mucho trabajo. En este caso, el 3D, más allá de lo bonito y lo feo, nos va a servir ¿para qué? Para definir el FAR, que se llama, ¿cierto? ¿Hay algún evaluador energético aquí? 1, 2, 3. Hay varios, ya, genial. Oye, me pasé muy rápido, pausa. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Terminamos de ver recién todo el bloque de geometría y la generación de cada uno de los diferentes unidades de vivienda. Si se fijan, se van ordenando celitas acá adentro. ¿Ah? Hay como una cierta lógica que tiene la aplicación que va a determinar si es que estamos trabajando o con edificios, que está acá, o con viviendas en un condominio, y que va a estructurar precisamente no solamente ese navegador, sino también los informes, de forma tal que tengan como una cierta lógica. Terminamos la geometría y pasamos a la materialidad. La materialidad aquí en este caso está abordada un poco intentando meter todos los datos que necesitamos, datos que tienen que ver con conductividad, hay una clasificación por categoría, permeabilidad, en fin, una serie de elementos que vamos a, en el futuro, tratar como de incrementar y que de alguna manera, yo paré la cuestión, y que de alguna manera nos van a ir generando los insumos para poder hacer nuestras construcciones. Ya, las construcciones, en este caso, vienen además con todos los datos que necesitamos, obviamente para la reglamentación como también para la calificación. En ese sentido, la construcción de un muro tiene también como una serie de datos o descriptores que son los necesarios para describir, por ejemplo, el tipo de puente térmico que se genera sobre ese elemento, por dar un ejemplo. Por otro lado, tenemos la posibilidad de sencillamente clicar eso como un elemento diabático y no sencillamente lo va a reconocer como tal y va a entender que no es parte de las transmisiones y todo tal. Como tenemos una zona térmica definida, esta zona térmica nos define como un valor U, que en este caso, mientras vamos trabajando, nos va a ir indicando si estamos cumpliendo o no. O sea, basta con solamente seleccionar la zona térmica, como para ir entendiendo si estamos cumpliendo o no. En este caso, no se alcanza a ver, por aquí decía que ya cumplíamos. Y por otro lado, tenemos un análisis de condensación. Ya. Hay que ser riguroso con los datos, tener buenas fuentes, naturalmente, pero lo bueno es que finalmente vamos a tener todos los datos disponibles. ¿Ya?
El resto de los datos, uy, que se pasa muy rápido todo esto, tienen que ver con otros aspectos. Tal vez uno de los más, que aquí no hay datos todavía, pero habrán en su minuto, tiene que ver con todos los aspectos que tienen que ver con admisiones de aire, ventilación pasiva y sistemas de extracción mecánico o de inyección mecánica, dependiendo, que son todas las novedades que nos trae la 3309, que ya más adelante vamos a ver un poco cómo abordarla. Es verdad que no te dice cómo hacerlo, pero te dice que tienes que cumplir un poco. Cuando trabajamos con elementos adyacentes, entendemos que rápidamente son elementos adiabáticos. Eso lo entiende esta aplicación y por lo tanto, cuando hay como una cierta cercanía, el ancho de un muro, va a entender que es un elemento adiabático y va a generar como al tiro una preclasificación de estos elementos. Este es un panel para asignar masivamente construcciones. Va a decir que yo las construcciones que ya se las definí, las puedo, en este caso, sumar a un montón de departamentos de una vez. Puedo pedirle que me respete, por ejemplo, el elemento adiabático. Puedo decirle que me ponga solamente ese material en muros que tienen ventanas, por ejemplo, que son normalmente los asociados a los exteriores. Y este panel que vemos acá, tenemos 4 formas de visualización. Wireframe, que es para modelar, sombreado para hacer análisis, y ahora estamos viendo materialidad. Materialidad nos permite entender y asignar rápidamente materiales por cada uno de los departamentos o unidades de vivienda, y teniendo acá una pequeña estadística en donde rápidamente nos va a indicar cómo vamos con respecto a ese caso base. Se me fue la página, pero bueno, vamos a ver acá. La misma información y con la misma metodología podemos asignarla para todo lo que son ventanas. ¿Ya? El tipo de ventana, el marco, el tipo de puerta, si es que tiene protección o no masiva, de repente tenemos una cierta profundidad que queremos marcar, y claro, eso lo marcamos sencillamente como un elemento paramétrico para todo el resto. Se empieza a enriquecer todo este panel empieza como a adoptar ya todas las construcciones de acá, de forma tal que yo rápidamente puedo identificar, por ejemplo, ahí que hay algo sin asignar. Voy aquí, selecciono eso y lo asigno, y en general es bastante ágil. Fíjense que acá estamos comparando, por un lado, el caso propuesto con el caso base. Y vamos a darnos cuenta que los valores U son de la norma antigua, bueno, porque el CEF todavía tiene esos valores. En su minuto se actualizarán y se actualizarán aquí también. ¿Qué tiene bueno esto? Que estamos viendo hoy en día que en general con la aplicación directa de la reglamentación térmica nueva ya estamos llegando a letras relativamente buenas. C, D, normalmente el hecho de aplicar la norma directamente debería resultar en una letra E. Pero como eso ya cuando se sincronice vamos a estar viendo como un poco ese efecto. Así que estamos ahora en una ventana de tiempo en el cual el CEF resulta favorable con tan solo aplicar la norma térmica. Esto está volando. El primer piso es ventilado porque está como parado unas cosas, no es que sea un error. Tiene como una separación como de 1,5 metros en el proyecto en la realidad. Ahora vamos a ver directamente lo que nos convoca, el cumplimiento de la reglamentación térmica. Una vez que ya hicimos todo esto, tenemos por un lado todos los elementos por separado, que están puestos en el edificio, y luego para cada uno de los departamentos, porque no todos tienen los mismos materiales, o no todos podrían tenerlo, vamos a ir viendo cómo ellos cumplen o no. En el caso de los cristales, todo este análisis se realiza, en primer lugar, verificando si el OGT está funcionando. Si funciona, toda esta información de abajo es meramente información, no tiene ningún sentido como de cumplimiento. Lo mismo con la condensación. Tenemos un análisis para cada uno de los elementos que construimos. En principio hay como advertencias y también cumplimiento. Son 2 tipos de cosas. Y en este caso el tema de la ventilación. ¿Ya? La ventilación, hay un error ahí, debería ser 9. La ventilación, en el caso de la normativa, la 3309, que aplica, ¿cierto?, como a vivienda, en este caso, todo esto es para vivienda, no es para el resto de las aplicaciones de la reglamentación, nos va a permitir, o sea, en el fondo nos va a exigir 3 aspectos fundamentales. Los voy a dejar acá. Por un lado, nos va a exigir ventilación natural, que es básicamente una relación, ¿cierto?, de superficie de apertura máxima y relacionados con un mínimo. En segundo lugar, nos va a exigir algunos aspectos de la extracción,
¿cierto? Caudales de extracción, mecanización de la extracción. Y en tercer lugar nos va a exigir un concepto que es tal vez el más como peliagudo, que nos exige la ventilación continua, ¿ya? Por eso necesitamos muchas veces colocar estos elementos de ventilación pasiva, admisiones de aire que funcionan con ventilación, etc. Por último, un poco cerrando el capítulo de lo que dice relación con la reglamentación térmica, tenemos acá un poco los informes que de alguna manera se generan para presentar en la dirección de obra. Son hechos a nivel de edificio y a nivel de unidad, de forma tal de tener toda la visión. Y ahora nos pasamos al CEF. El CEF tiene una cosa hermosa, que son como un poco este tema de los puentes térmicos, que es bien complejo de entender, porque no tienen que ver sino muchas veces con forma. Esta aplicación permite entender, o sea, no sé si permite, ella entiende bastante bien la forma que hay. Entonces es capaz de clasificar cada uno de los elementos de las aristas que se producen como un puente térmico y con qué tipo de puente térmico. Naturalmente ese puente térmico además está caracterizado por si se trata de un elemento con aislamiento, si no tiene aislamiento, si tiene masa, si no tiene masa, Lo interesante es que acá podemos como entender un poco el peso que tienen. Gráficamente esto lo vamos a identificar viendo cada uno de los colores como una línea, digamos, en la representación. Aquí en este caso vamos a ver un detallito de uno, entonces nos aparecen detalles como, por ejemplo, chuta que se mueve esta cuestión, como esos puentes 4 que son estos ciertos muros que son proyectados, o losas, o elementos que son cóncavos o convexos. De alguna manera, toda esa lectura nos permite dar cuenta a todo nivel, digamos, de cada uno de los encuentros que están produciéndose en la envolvente de este proyecto. El FAB. Ustedes saben todo lo que es el FAB. Ya, bueno, el FAB es básicamente una manera de entender el sombreamiento local. Yo aquí le inventé otro nombre, le puse L, porque... Ah, no, me equivoqué, ese era el FAR. Vamos al FAR, perdón, un pequeño detalle. ¿El FAR qué es? Es fundamentalmente entender la relación de los obstáculos con el contexto. Para cada uno de la vivienda se construye una suerte de máscara, y esta máscara nos permite identificar con toda la normativa, media altura, los 3 valores que necesitamos saber, B, D y A, para cada uno de los cuadrantes. ¿Ya? Esto se realiza de forma automática, tiene todos los filtros de forma tal que si el ángulo es un poco botado lo elimina, si estoy muy cerca de algo lo elimino, como podría ser como una vivienda pareada, por ejemplo. Y en realidad nos permite entender de manera muy clara cómo es el contexto, de forma muy rápida también. Pero por otro lado, y aquí voy al FAB-L, existen ciertas particularidades que son difíciles de tomar. Por ejemplo, si tengo una vivienda en L y tengo una ventana, bueno, técnicamente yo en la calificación tendría que modelar o decir que hay un elemento que es parte de esta ventana que es un elemento proyectado, pero en realidad no lo es. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente busca todos los elementos que me podrían generar sombra y que son parte de la vivienda, como un codo, como un elemento proyectado, como un alero, pero que no son parte de una ventana. Es para decirlo de manera fácil. Y me los carga como parte de una ventana. Tal vez no lo expliqué bien, pero básicamente es un reconocimiento automático de las particularidades que tiene, en este caso, una forma y que se podría autosombrear. El último análisis, la calificación propiamente dicha. La calificación propiamente dicha tiene, ¿cierto?, a lo menos 6 simulaciones por cada vivienda. Una simulación free running, ¿cierto?, así sin clima, otra con acondicionamiento, y 4 simulaciones que tienen que ver con la definición del caso base. En general, la velocidad que tiene esto es bien agradable porque permite ir haciendo análisis simultáneamente. Prácticamente se demora poco menos de 1 segundo por cada vivienda. En la aplicación real que ustedes conocen, en las tablas Excel son cerca de 10 minutos por cada una. Entonces son como 600 veces menos de tiempo. Pasé muy rápido, pero es que no queda mucho tiempo. Pero un poco voy a retroceder un poco para referirme exclusivamente al tema de esta simulación. No sé si es. Ok, acá. En general, lo que vemos es que
como resultado de una simulación, en este caso de la calificación energética, vamos a tener por un lado una cierta letra, que aquí no se ve mucho, pero vamos a tener como un cierto balance, un balance energético, tanto para el verano como para el invierno. Vamos a tener la comparación del caso base con el caso propuesto y digamos, una mini simulación que compara temperaturas interiores y exteriores, ¿cierto? Para 2 meses claves, que son invierno y verano. Toda esta información, que es la última parte que queda por desarrollar, va a subirse automáticamente, digamos, a la plataforma. Uno va a meter su resolución, su número de cuestión y va a poder como administrar de alguna forma los proyectos directamente desde esta aplicación. Esta es una aplicación web, o sea, el plan es que en el futuro cualquiera se pueda suscribir y sencillamente trabaja ahí. Los proyectos son compartibles, el mismo reporte que se envía viene con otro QR, cosa que el revisor pueda ver el modelo si quiere en línea también. Y en realidad creo que una de las buenas cosas que tiene como una aplicación como esta, que tal vez no es solamente para los asesores ni los mandantes, sino también para la misma administración del CEF, es que efectivamente la auditoría de esto se vuelve tremendamente simple. Tremendamente simple. O sea, hoy en día, digamos, tenemos que prácticamente, para revisar un proyecto que está bien modelado, bien calculado y eso, prácticamente tenemos que hacer el proceso de nuevo. ¿Ok? Así que nada, yo espero que prontamente tengamos noticias. Ahí quedó como un QR. Ay, chuta, disculpen. Ahí quedó como un QR que, si alguien quiere como, es un Instagram, ustedes saben. Como que, no sé cómo se hace este QR. En fin, pero ya sé cómo lo voy a poner. Ahí está. Ahí ustedes eventualmente pueden como, no sé cómo se dice, suscribirse, algo así, como para tener como novedades de cuando esto vaya a salir como formalmente a la luz pública. Esto probablemente yo creo que va a ser como en 1 mes y medio, máximo, tal vez 2, a todo reventar. Así que nada, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y muchas gracias a todos por escucharme todo este rato. Ojalá sirva, eso es lo que uno espera. Buenas tardes. Buenos días.